Buenos días, queridas amigas, ¿cómo estamos hoy? Gracias por acompañarme nuevamente en un aliento para el alma en esta semana especial. Verás que preparé aquí un rinconcito en casa con una imagen de el libro Vida de Jesús, ¿sí? Es un libro para niños que yo le leí a mis hijas cuando eran chiquitas y que me trae recuerdos muy lindos de esos momentos en los que hablábamos sobre el plan de salvación y sobre cómo Jesús había entregado su vida por nosotros, ¿no? Para salvarnos en este mundo de pecado. Y esta semana especial, la Semana Santa, que bueno, es el final de semana que viene, pero vamos trabajando todos estos días recordando la semana anterior a la muerte de Jesús, la semana en la que Él pasó por varias etapas dentro de ese plan, ese propósito que Él había venido a cumplir a esta tierra para darnos la posibilidad de ser salvos, para darnos la posibilidad de tener vida eterna, para restaurar en nosotros la imagen de Dios que se había deteriorado cuando el hombre decidió seguir sus propias decisiones, seguir sus propios placeres en el huerto del Edén y cayó en el pecado. Antes de seguir con la parte que nos toca hoy, me gustaría pedir la bendición de Dios en este momento. ¿Me acompañas a orar? Gracias, Señor, por el día que nos estás regalando, por poder compartir aquí con mis amigas un poquito de lo que tu plan de redención significa para cada una de nosotras. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo nos guías en el manual de instrucciones, en tu palabra, para conocer de ti, para saber cuánto nos amas y que ese sacrificio que realizaste por nosotros en la cruz fue muy, muy valioso y muy caro. Por eso, Señor, necesitamos comprenderlo y hacerlo parte de nuestra vida para poder honrarte con ella a través de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Nos ponemos en tus manos de amor pidiéndote la unción de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, precioso nombre. Amén. Muy bien. Y la parte que traje para contar o para desmenuzar contigo hoy aquí en nuestro aliento para el alma se encuentra en Lucas. Lucas escribió detalladamente sobre todo el paso a paso de este momento en el que Jesús vino a cumplir una profecía, vino a cumplir la profecía de que si el hombre se equivocaba y pecaba, él tenía que ser la única posibilidad de salvación, porque Él era la única persona perfecta y santa que podía ocupar ese lugar para darnos o restaurarnos a imagen de Dios. Y entonces el versículo se encuentra en Lucas 22:40 y es lo que quiero traer a reflexión hoy. ¿Alguna vez fuiste traicionado, traicionada? ¿Alguna vez habías puesto todas tus expectativas en una relación, en el desenvolvimiento de un hijo, en un trabajo que amabas, que te encantó, en una carrera que estudiaste y habías puesto todo de ti para que saliera bien, en una, no sé, en lo que esperabas de una relación y no se dio y sentiste que te traicionaron? Traición es una palabra fea, es una palabra que duele, es una palabra que lastima, es una palabra que me lleva a reflexionar en esa corona de espinas que colocaron en la cabeza de Jesús más adelante en esta historia, ¿sí? En historia de la vida real que vivió Jesús por nosotros. Y entonces, en todo ese momento, después de que habían tenido con Jesús una última cena, donde habían reído, donde habían cantado, donde habían orado, donde habían comido, ¿sí? Donde Dios les había colocado dos símbolos importantísimos, el pan y el vino, para que ellos recordaran ese momento. Tal vez en esa situación no lo entendieron muy bien, qué es lo que significaba el hecho de que Jesús se arrodilló frente a ellos para lavarle los pies
y les explicaba con hechos, no solo con palabras, lo que significaba la humildad, lo que significaba el donarse por amar a alguien, lo que significaba sacrificarse por amor a una persona, a alguien que uno quería. Y entonces, en todo ese contexto, eh, estaban ahí discutiendo los discípulos quién sería el mayor, quién ocuparía el lugar en ese reino nuevo que ellos se imaginaban que Jesús venía a instalar en esta tierra. Y entonces, en todo ese alboroto que estaban conversando, Jesús salió, dice el versículo 39, y se fue como solía hacerlo al monte de los olivos. El monte de los olivos para él era una referencia de conexión con su Padre. Y sus discípulos lo siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús conocía cada paso porque incluso unos momentos antes le había puesto junto con Judas el pan para mojarlo dentro del el aceite o no sé en qué lo mojaban para comerlo. Y entonces Judas puso el pan junto con él y él lo miró y le dijo, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo rápido o hazlo deprisa, ¿sí? Y entonces Judas se levantó y salió como em, tal vez un poco confuso, como diciendo, Jesús sabe lo que voy a hacer. Me imagino yo en la mente de Judas, ¿no? Porque la Biblia dice que Satanás había tomado la mente de Judas. Judas había sido el que manejaba las finanzas en el grupo de discípulos y a través de ese amor al dinero que él tenía, Satanás había tomado su corazón y en ese momento él ya, quién sabe, había dejado de ser él mismo y estaba siendo utilizado por el enemigo para poder llevar a cabo el hecho de traicionar a su maestro, de traicionar a Jesús. Por eso te preguntaba si alguna vez fuiste traicionado. ¿Qué sentiste? ¿Cuáles fueron las emociones que surgieron en tu corazón? ¿Cuáles fueron los pensamientos? ¿Qué habré hecho para que me traicione? ¿En dónde me equivoqué? ¿Qué es lo que está pensando esa persona? ¿No vio todo lo que yo hice por ella, con ella, para ella? ¿No vio ese jefe en mi trabajo que yo me doné por completo y ahora coloca a otro en ese lugar que yo estaba buscando tener? ¿No vio esa persona que yo la tenía como modelo a seguir y cometió semejante, no sé, actitud? Me traicionó de tal manera que hoy siento que todo lo que yo había visto era una farsa, era un engaño, era una máscara que se había colocado esa persona para que yo pensara que era alguien que me podía influenciar de manera positiva y hoy siento que fui traicionada. Recuerdo en mis épocas de inicio en el ministerio, había una esposa de pastor que me encantaba como era y yo la veía que era una buena madre y yo decía, yo quiero ser como ella, veía que era una buena esposa y yo decía, quiero ser como ella. Y me sentaba con ella para conversar y bebía de lo que ella decía y varias veces le dije, ¿cómo haces tal cosa? Y ella me contaba y me instruía y me comentaba y yo decía, wow, cómo quisiera ser como ella. Y en cierto momento ella cometió un error muy grave en su matrimonio y terminó en una separación. Y recuerdo que fue como una espada que me hubiese atravesado el alma porque yo decía, ¿cómo puede ser una persona que parecía ser íntegra, que parecía ser perfecta a los ojos de cualquiera que la viera? Había cometido tal actitud, tal pecado. Y se me desmoronó el mundo porque yo decía, ok, si una persona como ella llegó a ese punto, ¿qué queda para mí? ¿Qué queda para mí que recién estoy empezando? Y entonces, después de mucho tiempo de reflexión, yo decía, wow, creo que no hay persona en la que uno pueda mirarse y decir, ok, quiero ser como esa persona.
Todos te van a defraudar, todos te van a traicionar, porque son seres humanos y están envueltos en el mismo mundo que vos, en las mismas tentaciones que vos, en las mismas circunstancias que vos, a veces peores que vos incluso. Sí, está bueno seguir algunas em, o mirar algunas buenas decisiones que han tomado algunas personas, pero no las podemos tomar como modelo en todo porque no hay personas perfectas y todas nos van a defraudar. De alguna o de otra manera, todas nos van a defraudar, todas nos van a traicionar en nuestras expectativas. Y entonces Jesús acá le dice a sus discípulos, por favor, oren para que no entren en tentación. Manténganse unidos a la fuente que es Dios para adquirir fortaleza, para adquirir modelo, ejemplo, porque vamos a ser traicionados en este mundo. Entonces oren para no caer en tentación. Y me gusta cómo habla sobre esta situación Elena de White en su libro La historia de la redención. Yo acá lo tengo en mi tablet, el libro de Elena de White, que es esta autora cristiana que nosotros como adventistas creemos que ella fue profeta y que ella dio más luz sobre lo que la Biblia ya estaba diciendo al respecto. Dice que en una de esas visiones que ella tuvo, Jesús, vio a Jesús en el jardín con sus discípulos, o sea, en este momento, y con profundo pesar le suplicó que velaran y oraran para que no cayeran en tentación. Sabía que su fe sería probada y que sus esperanzas resultarían fallidas y que necesitarían toda la fortaleza que pudieran lograr como resultado de una estricta vigilancia y la ferviente oración. Con fuertes clamores y llantos Jesús oraba, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le dijo a los discípulos, oren de la misma manera. Padre, esta situación que estoy viviendo es difícil. Si puedes, haz que esto pase de mí, que no lo tenga que sufrir, que no lo tenga que pasar, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y en ese momento de sufrimiento yo me imagino a Jesús orando, preocupado, no solo por él, porque tenía que pasar por esta situación difícil, sino por sus discípulos, porque iban a ser tentados mucho más allá de lo que podrían tal vez soportar y estaban débiles en la fe, porque ellos estaban confiantes de que Jesús iba a armar un reino en el que se iba a armar un ejército, iban a salir en contra de los romanos, incluso muchos de ellos habían llevado espadas en sus bolsillos, cuchillos y cosas como para defenderse, como para que en el momento que Jesús dijera, vamos a la batalla, ellos salieran corriendo detrás y estuvieran listos, preparados en ese momento para pelear por Jesús. Pero Jesús no quería ese tipo de batalla, él no quería ese tipo de guerra, él estaba luchando una guerra espiritual contra aquel que quería dominar su mente. Satanás ya había entrado en la mente de uno de los discípulos. El Hijo de Dios oraba con agonía. Grandes gotas de sangre se agolpaban sobre su rostro y caían en tierra. Los ángeles se reunían en ese lugar, testigos de la escena, pero solo a uno se le comisionó para que fuera y lo fortaleciera. No había gozo en el cielo. Todo el cielo estaba triste, todo el cielo estaba angustiado. Dios estaba con el corazón partido al ver a su hijo teniendo que pasar por ese sufrimiento, pero no había otra respuesta, no había otra solución, no había otro camino, ya había sido planificado que tenía que ser de esa manera el plan de rescate. Porque sabes que tú y yo somos parte de un plan de rescate, de un plan mayor, y somos protagonistas de ese plan, así como fueron los discípulos. Jesús tenía que pasar por ese proceso para poder darnos y abrirnos la puerta del cielo, de la eternidad, gracias a derramar su sangre por nosotros en la cruz. No había otra forma. Y al hacer eso nos proporcionó la oportunidad de ser partícipes en ese plan, de formar parte de ese plan. Pero para eso dice que tenemos que orar para no entrar en tentación, para que no seamos nosotros lo que lo traicionemos como Judas.
Dice, no había, los ángeles pusieron sus coronas, depusieron sus coronas y dejaron sus arpas y contemplaron con profundo interés y en silencio a Jesús. Querían rodear al Hijo de Dios, pero él, el comandante de los ángeles, no lo permitió, para que al contemplar la traición de que sería objeto Cristo, no se decidieran a liberarlo, porque el plan había sido trazado y se tenía que cumplir. O sea, todos los ángeles en el cielo habían dejado sus coronas porque no podían estar felices ante tal situación y tenían como la desesperación de salir y ayudarlo y sacar a Jesús de esa situación. Pero dice que el comandante de los ángeles no lo dejó, porque si no, ellos podrían haberlo sacado y el plan se podría haber roto. Cristo no debía ser liberado porque el plan había sido trazado y tenía que cumplirse de esa manera, no había otra forma. Elena sigue diciendo, después de orar, Jesús se acercó a sus discípulos, pero estos estaban durmiendo. ¿Te das cuenta cómo Jesús se debe haber sentido traicionado nuevamente? Y mira lo que les dice, en esa hora tremenda no gozaba de la simpatía ni de las oraciones, ni siquiera de sus discípulos. Pedro, tan celoso poco tiempo antes, dormía profundamente. Jesús les recordó sus declaraciones terminantes y le dijo, ¿así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? ¿Ni siquiera una hora han podido velar conmigo? Saben que Satanás es muy astuto y él sabe por dónde tentarnos, él sabe por dónde vamos a ser débiles y vamos a caer, él sabe cómo trabajar en nuestra mente para que podamos o para que veamos que su idea es mucho más brillante y más linda que la idea que Dios tiene para nosotros. Pero fíjense lo que sigue diciendo acá en el capítulo de la traición. Mm. Dice, entonces apareció Judas. Judas con su grupo de hombres armados. Se acercó como de costumbre al maestro para saludarlo. El grupo rodeó a Jesús, pero entonces él manifestó su poder divino cuando dijo, ¿a quién buscáis? Yo soy. Y entonces me imagino que en ese momento Jesús se debe haber iluminado como si fuese un rayo de luz penetrante en los ojos y en el alma de todos esos hombres armados que venían a llevárselo. Y cayeron de espalda en el suelo. Es como si hubiese sido, no sé, esas películas que hay hoy en día donde aparece un rayo, cae y todos salen desparramados por todos lados. Me imagino que debe haber sido así. Jesús dijo, ¿a quién buscan? Yo soy. Y cuando dijo yo soy, esa luz los derribó a todos. O sea, él podría haber hecho así y haber sido arrebatado por Dios en el cielo y haber salido de esa situación como cuantas otras veces ya lo había hecho. No porque había usado su poder divino, sino porque la autoridad que Jesús tenía al hablar y al decir lo que decía y hacer lo que hacía, dejaba a los contrincantes, a los enemigos atónitos, sin saber cómo reaccionar, quedaban paralizados frente a esa autoridad que Jesús tenía. Los discípulos, dice, comenzaron a albergar esperanzas cuando vieron que esa multitud armada de palos y espadas caía en tierra tan rápidamente. Fíjense, otra vez en su mente entró la idea de que podría ser el momento de armarse como ejército para salir a defender a Jesús y armar un nuevo reino en esta tierra. Dice, Pedro desenvainó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y Jesús entonces le ordenó que envainara su espada diciéndole, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles y yo saldría de aquí ileso? Pedro, ¿acaso no crees tú? Todo el tiempo has estado conmigo, no has visto los milagros. ¿No crees tú que yo podría hacer no sé, un ademán con la mano así y pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles y que vengan todos para salvarme acá, para sacarme? Elena dice, vi que cuando pronunció esas palabras el rostro de los ángeles se animó
de esperanza. O sea, Elena estaba pudiendo ver lo que pasaba en la tierra y lo que pasaba en el cielo. Era una visión que Dios le estaba mostrando para analizar esta situación. Y entonces dice, querían en ese momento y allí mismo rodear a su comandante y dispersar a la airada multitud. Pero nuevamente el pesar se apoderó de ellos cuando Jesús añadió, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús había venido a cumplir una profecía. La profecía que decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era el Cordero? Jesús era el Cordero. Necesitaba ser sacrificado para que pudiéramos tener salvación, para el perdón de nuestros pecados. Dice, los corazones de sus discípulos también se unieron en la desesperación y la amarga frustración cuando vieron que Jesús permitía que sus enemigos se lo llevaran. Y aquí sus discípulos sintieron la traición en carne propia. Judas había sido el instrumento para traicionar a Jesús. Pero Jesús había cedido a esa traición para cumplir un plan, para cumplir un propósito. Y los discípulos hasta ese momento no habían entendido ese plan, ese propósito, y sintieron la traición en carne propia. ¿Sentiste alguna vez que fuiste traicionado? ¿Cuáles fueron las emociones que surgieron? Angustia, pesar, rabia, enojo, frustración, decepción, angustia a tal punto de que te dolían las entrañas, el pecho parecía que tenías un elefante parado encima que no conseguías quitar para respirar profundamente. Traición, cuando hemos colocado todas nuestras esperanzas, cuando hemos colocado nuestro propósito, cuando hemos colocado y alineado nuestra vida a ciertos objetivos y nos encontramos a mitad de camino con una traición. Qué palabra dolorosa. Los discípulos temieron por su propia vida y todos lo abandonaron. Y ahí nuevamente traicionaron, ahora todos, a Jesús. Jesús quedó solo en manos de una turba asesina. ¡Oh! ¡Qué triunfo fue ese para Satanás! ¿Te imaginas Satanás en un rincón por ahí o alrededor riéndose, intentando disfrutar de ese momento porque para él era un triunfo, era una victoria? Y qué tristeza y pesar para los ángeles de Dios. Muchas legiones de santos ángeles, frente a cada una de las cuales había un ángel comandante, se elevaba en estatura y fueron enviados para ser testigos de cada una de esas escenas. Se los envió para que registraran todo insulto lanzado contra el Hijo de Dios, toda crueldad practicada con él, y para anotar todo espasmo de angustia que Jesús sufriera, porque los mismos hombres que se unieron en esa terrible escena lo verán todo de nuevo impreso en vívidos caracteres en la vuelta de Jesús, en el regreso de Jesús. Los ángeles, cuando dejaron el cielo, depusieron con tristeza sus resplandecientes coronas. No las podían usar mientras su comandante estuviera sufriendo y tuviera que llevar una corona de espinas. Satanás y sus ángeles estaban muy ocupados en la sala del tribunal tratando de destruir los sentimientos humanos y toda simpatía hacia Jesús. La misma atmósfera pesada estaba contaminada por su influencia. El enemigo esperaba que tanta burla y violencia arrancara del Hijo de Dios alguna queja de murmuración o que manifestara su poder divino y se liberara de la multitud y de esa manera fracasara el plan de salvación. El único que verdaderamente no traicionó a nadie porque ya había un plan trazado fue Jesús.
Que los seres humanos en esas circunstancias ya se hayan sentido traicionados dependía de sus propias expectativas, pero Jesús había sido claro desde el inicio con todo ese plan. Y él no había cambiado nada del plan, lo había dejado tal cual para que pudieran vivenciarlo a través de su experiencia humana. Y aunque se sintieron traicionados, después cuando más adelante veamos la parte que sigue, vamos a ver que el único que no traicionó a nadie, el único que siguió el plan al pie de la letra, el único que fue mm, el mayor protagonista en toda esta historia fue Jesús. ¿Cómo hacer para no ser traicionados? ¿Cómo hacer para no sentirnos traicionados en un mundo de pecado? Es imposible. Siempre vamos a ser traicionados. Siempre vamos a ser desilusionados. Siempre vamos a ser eh, frustrados porque las expectativas humanas tienen que ver con cosas que a veces y la mayoría de las veces no podemos cumplir. Somos parte de un plan mayor. Somos protagonistas, puse aquí en mi diario de oración, somos protagonistas de una historia de rescate. ¿Por qué somos protagonistas? Porque hoy tú y yo estamos viviendo las consecuencias del pecado y seguimos siendo parte de ese plan, porque si hoy decidimos orar y velar para que no entremos en tentación, podemos permanecernos fieles hasta el final, para que esa corona de espinas no haya sido en vano, esa cruz no haya sido en vano, y que podamos recibir al final la corona de vida eterna que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. Y que Jesús con amor, con alegría, con una expresión de victoria en su rostro va a querer colocar en nuestra cabeza por habernos mantenido firmes orando para no entrar en tentación. Los discípulos se durmieron porque según su plan terrenal, ellos estaban a salvo, estaban con el comandante de ese ejército que ellos pensaban que Jesús venía para armar en esa tierra, en esta tierra. Pero no fue así. Sus expectativas se frustraron. Se sintieron traicionados, aunque no fueron en ningún momento traicionados por Jesús. Porque gracias a que Él siguió el plan al pie de la letra, hoy nosotros podemos disfrutar de la posibilidad de ser salvos. Si te has sentido traicionado, tal vez por algún otro ser humano, mantente fiel en oración. No te coloques a disposición de la rabia, de la venganza, de, así como Judas, ¿no? De querer solucionar las cosas por sus propias manos. Fue fea su equivocación, fue fea su traición, porque no solamente lo vendió por 30 piezas de plata, sino que cuando lo fue a entregar lo hizo con un beso. Un beso que significaba un corazón orgulloso, un corazón lleno de autosuficiencia. Si sientes que has sido traicionado, mantente firme en oración para no entrar en tentación. Mira los ojos de la otra persona, perdona, entrégale esa sensación, esos sentimientos a Dios, para que Él transforme tu corazón y coloque allí perdón, restauración. Y por más que esas personas nos hayan traicionado, tal vez, y no volvamos a ser amigos o no volvamos a ser pareja o no volvamos a confiar en esas personas, porque a veces es difícil volver a confiar, que por lo menos no tengamos un corazón lleno de odio y de resentimiento que nos vaya envenenando de adentro hacia afuera y no consigamos orar, porque a veces ese odio, ese resentimiento por haber vivido una traición nos lleva a no conseguir orar, a no conseguir hablar con Dios para que le permitamos limpiarnos y colocar en nosotros el perdón. Hoy el tema es traición, hablando
de Judas y su experiencia con Jesús. Después no consiguió él cargar con esa conciencia pesada y se quitó la vida, se suicidó. No lleguemos a ese punto si hemos sido traicionados o si hemos traicionado a alguien. Pidamos perdón. Corramos a los brazos de Jesús. Él nos da nuevas oportunidades. Él nos limpia, nos transforma y nos capacita para vivir según ese plan del cual somos parte. Y nos pide que seamos protagonistas de esa historia de rescate. O sea, que nosotros cumplamos el plan de rescatar a otros que están sumidos en la desesperación, que están sumidos en el odio, en el resentimiento, en la venganza, en el dolor, en el sufrimiento. Hoy nos quedamos con esta oración o con este versículo. Orar para que no entréis en tentación. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios justamente esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante en un mundo traicionero, en un mundo que nos frustra, nos desilusiona y colocamos nuestros ojos, nuestras expectativas en aquel que no falla, en aquel que no traiciona, en aquel que ya nos contó cuál es su plan y que si lo aplicamos en nuestra vida podemos obtener una vida eterna? Oramos. Querido Padre, nos colocamos una vez más en tus manos de amor, para que, a pesar de las traiciones que vivimos en este mundo, que no te traicionemos a ti, que podamos ser fieles en nuestra decisión de amarte, de seguirte, de aprender de ti, de comprenderte, de estudiar el manual de instrucciones donde has dejado todo claro, cuál es el plan del cual somos parte. Y que a pesar de que nos sentimos muchas veces como un puntito en este universo insignificante, tú nos has dado un propósito, una tarea para ser protagonistas en ese plan de rescate en el que tenemos gente a nuestro alrededor, amados, vecinos, colegas, hijos, padres, amigos, todas las personas que nos rodean, que puedan sentir a través de nuestra influencia que hemos orado y que no hemos colocado en tus manos para no entrar en tentación y que tú nos estás ayudando a vivir ese protagonismo en esta historia de rescate. Queremos pedirte, Señor, que vayas abriendo camino delante nuestro y a pesar de que las personas nos frustren, nos hagan sentir mal, nos hagan sentir traicionadas, que podamos perdonar, que podamos restaurar nuestra confianza sobre todas las cosas en ti y de que tú estás con nosotros en este camino mientras transitamos junto a ti. Nos ponemos en tus manos de amor, como decíamos, pidiéndote la unción de tu Espíritu Santo en esta Semana Santa para ser canales de bendición a aquellos que aún no te conocen. En el nombre poderoso, salvador, restaurador de nuestra vida, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Te mando un beso, querida amiga. Que tengas un día maravilloso, un abrazo de oso y nos vemos mañana con más aliento para el alma.